marcar la diferencia. Cuando se habla de marcar la diferencia, esto es algo que a lo largo de la historia siempre ha hecho relevancia. De hecho, si hablamos del deporte, hay personas que en el deporte han marcado la diferencia. Mientras muchos compiten y algunos incluso se llevan medallas, otros marcan la diferencia por siempre. Si hablamos, por ejemplo, del boxeo en Cuba, todo el mundo hablaría de Félix Sabón, ¿verdad? De Kid Chocolate. Si hablamos del fútbol, no hay que ir muy lejos, todo el mundo hablaría de cómo Messi hoy ha marcado la diferencia junto a Cristiano Ronaldo, como son dos deportistas que incluso hoy están activos y aunque no están jugando ya en Europa, en las ligas élites, son dos personas que de aquí a muchos años se va a hablar, cuando se hable de fútbol, se tendrá que hablar de ellos dos. Y así cuando vamos al deporte, cuando vamos a la pelota, y se habla de King Griffey Jr., o se habla de Baby Ruth, o se habla de Barry Bonds. Bueno, si vamos aquí a Cuba, todo el mundo tiene que hablar de Linares. El que no hable del pinareño Linares, ese no sabe de pelota, ¿verdad? Porque cuando se habla de marcar la diferencia, es que mientras muchos tienen una vida ordinaria, otros marcan la diferencia ante los demás y son recordados. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, interesantemente, el Señor nos llama a marcar la diferencia. Qué triste es ver cada uno de los patrones que nosotros tenemos hoy, donde la gente dice, no, la iglesia es una farsante, los pastores son unos farsantes, los cristianos son unos hipócritas. Y muchos de ellos lo dicen con qué base, porque están viendo realmente que hay iglesias que están llenas de farsantes, que hay pastores que son unos farsantes, que hay cristianos que verdaderamente son unos hipócritas. La cuestión es, cuando hablamos del verdadero evangelio, cuando Pablo le está escribiendo a los creyentes en Filipo, fíjense, llevamos algunos meses predicando de esta carta, y Pablo en estos 7 versículos nos va a dar a nosotros un contexto de 5 características de un cristiano, 5 cosas que deben marcar la diferencia, hermano. Si somos hijos de Dios, evidentemente, si somos hijos de Dios, por la gracia de Dios, tenemos que marcar la diferencia con este mundo. Y yo no sé usted, pero cuando se habla de un hijo del Señor, cuando se habla de alguien que ha sido rescatado por Cristo, está llamado, entre muchas cosas, a marcar la diferencia. De tal manera que aunque la gente vea patrones que están equivocados, que aunque la gente tenga malos ejemplos, los verdaderos hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia donde quiera que estemos. ¿Dice usted amén? Así que voy a dividir en 5 partes estos 7 versículos. En primer lugar, quiero hablar sobre un llamado a la firmeza. Verso 1, después del verso 2 y 3, un llamado a la unidad, algo que marca la diferencia en este mundo. Verso 4, un llamado al regocijo. El punto siguiente, quiero hablar de un llamado al buen testimonio en el versículo 5. Y por último lugar, un llamado, escuche bien, a no afanarse. Versos 6 y 7. Y he titulado así, como evidentemente ya lo he destacado en esta introducción, un llamado a marcar la diferencia. Sea lo que sea, vivamos el tiempo que estemos viviendo, pasemos por lo que estemos pasando, estamos llamados a marcar la diferencia. Y fíjense cómo el apóstol Pablo comienza en el verso 1 y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así en el Señor, amados. El primer llamado que vemos acá es, evidentemente, un llamado a la firmeza, un llamado a estar firmes. En otras palabras, un llamado a pelear la vida cristiana. Fíjense cómo comienza Pablo con esta cláusula, así que. La pregunta sería, ¿qué es lo que está conectando Pablo con esta frase? ¿Qué es lo que ha hablado Pablo en los versículos anteriores? Si vemos en los temas anteriores, habla de cómo los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos un llamado en Jesucristo a vivir en santidad, a predicar el evangelio, a guardarnos de los falsos maestros, a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, a entender que la vida cristiana, hermano, tú no puedes vivir, yo no puedo vivir como vive el mundo. Hay personas que en el evangelio quieren seguir viviendo y comportándose como vivían antes de conocer a Cristo. Si mi vida sigue siendo la misma, una vez conocido a Cristo, a como yo vivía antes de conocer a Cristo, hermano, yo no estoy en Cristo.
Es como que yo le diga a alguien, mira, antes de venir para acá nos estábamos preparando y mientras veníamos, antes de llegar a la primera cuadra, pasó un camión bien grande y me pasó por arriba. Y ya me paré y vine y estoy aquí con ustedes. ¿Usted creería eso? Hay dos cosas. Pues el pastor se volvió loco, porque si eso verdaderamente ocurrió, yo no estaría aquí parado. O la segunda, el pastor es un mentiroso. ¿Por qué? Porque a nadie le pasa así como así, un camión por arriba, se vuelve a parar y normal y muy tranquilo y viene hacia este lugar. Interesantemente, el poder de nuestro Dios, el poder del Evangelio, las bendiciones del reino de los cielos, cuando vienen a nuestra vida, hermano, algo tiene que pasar. Y la diferencia se tiene que marcar. Así que Pablo dice, así que después de ver todas estas bendiciones del Evangelio, amados míos, hermanos míos, dice, amados y deseados. Es claro cómo Pablo está mostrando ese amor que él tiene por los filipenses. Ese amor cristiano que dice, ustedes son mis amados, son mis hermanos. Aunque tú tienes un padre diferente, una madre diferente, hay dos cosas que nos unen. Incluso biológicamente estamos unidos. ¿Por qué? Aunque tú tienes una piel diferente a la mía, aunque tu textura de ojos, aunque tu físico sea diferente al mío, tú y yo, biológicamente, si le damos atrás y atrás y atrás, todos salimos del mismo lugar, de Adán y Eva. Y espiritualmente ahí sí hay una diferencia, en que aunque podemos tener padres y madres diferentes, en Cristo somos todos una misma familia y somos hermanos. Por eso cuando Pablo dice, mis hermanos amados, mis deseados, él dice, gozo, es decir, ustedes son mi gozo. Saber que ustedes están viviendo la vida cristiana es un gozo para mí. ¿Cuántos de los padres que estamos acá nos da tanta alegría cuando vemos a nuestros hijos viviendo en el Evangelio? Cuando vemos nuestra familia viviendo el Evangelio. Eso evidentemente es un gozo. Y fíjense cómo Pablo dice, ustedes son mi gozo. Dice, pero también son mi corona. Porque Pablo, si usted recuerda, en un momento estuvo predicando en esa ciudad. Y varios se convirtieron ahí, el carcelero se convirtió ahí, ¿verdad? Loida se convirtió allí, aquella muchacha endemoniada que salieron todos los demonios, ¿verdad? Que vinieron a los pies de Cristo. Y Pablo le está diciendo, ustedes que son mi alegría, ustedes que son mis hermanos amados, y aquí viene el mandato. Estad así firmes en el Señor, y vuelvo a decir, amados míos. El llamado en este momento del apóstol Pablo es, ustedes deben entender que si van a vivir la vida cristiana hay que estar firmes. Hermano, la vida cristiana es una vida de batalla. ¿Quién no tiene batalla? Cuando alguien dice, no pastor, mira, yo en la vida no tengo batalla, es porque usted no está en Jesucristo. Hablaba con alguien ayer y conversábamos cómo las personas en el mundo tienen sus batallas, pero ninguna de esas batallas son en el aspecto espiritual, porque ellos son hijos del diablo. Están cautivos del príncipe de este mundo, como nosotros estábamos antes de venir a Cristo. El problema es que cuando uno viene a Cristo, esas batallas, las mismas que tiene el impío, es decir, las mismas necesidades, las mismas crisis, las mismas enfermedades, nosotros las tenemos, pero ahora con una connotación mayor. Que pasamos de ser hijos de las tinieblas, esclavos del pecado, dominados por Satanás, a ser enemigos número 1 del mismísimo infierno, de Satanás y sus demonios. ¿Quieres no tener problemas? Pues entonces no vengas a Cristo. ¿Quieres que toda la vida te vaya bien? Pues vete de la iglesia. Porque si hablamos de venir a Cristo, de ser la iglesia, hermanos, hay batallas. A veces hay cristianos que dicen, no, porque mi vida, y tengo esta prueba y tengo esta otra. ¿Y qué pensabas? Te engañaron, ¿verdad? Te dijeron, no, ven a Cristo y verás que todos tus problemas se acaban. ¿Dónde dice eso la Biblia? No hay un solo versículo que diga que todos tus problemas se van a acabar. Más bien lo que dice el Señor en Juan 16, verso 33, en el mundo. En el mundo. Y aunque la Reina Valera lo pone en futuro, hay otras versiones que lo dan en presente y se entiende bien claro. En el mundo ustedes tienen aflicciones. La palabra griega para aflicción es plixis. Está diciendo, en el mundo ustedes están siendo casi que aplastados. No terminados de ser aplastados, porque no vamos a ser destruidos. Pero en el mundo tenemos crisis. Si alguien te prometió
Si alguien te dijo que todo en el Evangelio te iba a ir bien, te presentaron o te predicaron de cualquier cosa menos del Evangelio. El hermano más joven en medio nuestro en el Evangelio, que esté comenzando, que esté incluso recibiendo discipulado, el ABC de la vida cristiana, puede dar testimonio junto al hermano que más años lleven el Evangelio con nosotros, de que en la vida cristiana hay que estar firme, porque es una vida de continuas batallas. Es una vida de continuo ataque del enemigo. Pero el mandato del Señor a marcar la diferencia mientras algunos se alejan, mientras algunos se enfrían, mientras algunos dejan a su primer amor, mientras algunos se apostatan de la fe, le dan la espalda a Cristo, dice el apóstol Pablo y nos dice en esta mañana a nosotros, primer llamado, si tú quieres marcar la diferencia con el resto, tienes que permanecer firme. Hermanos, estamos llamados de parte del Señor a permanecer firmes. ¿Y sabes qué? Si el Señor dice que permanezcamos firmes, es porque sí se puede estar firmes. Así que más que irte al mundo, más que alejarte de Dios, vale la pena aferrarse a Cristo. Vale la pena decir, Señor, no puedo, pero dame tú la fuerza. Señor, por mí voy a caer, por mí voy a ser destruido. Pero al final decirle, Señor, pero si tú me dices que esté firme, si tú lo dices es porque se puede hacer. Hermano, se puede marcar la diferencia. ¿Cuánta gente dice, no, porque si uno para ser cristiano en Cuba y tiene que hacer esto y abandonan familia y otros abandonan el matrimonio por buscar esto, por buscar lo otro? Hermano, se puede ser firme al Señor. Incluso en este gobierno que estamos nosotros se puede estar firmes. Se puede estar firmes. Por eso te doy ánimo en esta mañana y te digo, como el apóstol Pablo, sigamos firmes. Y fíjense cómo dice el texto, estad firmes así, porque los filipenses estaban firmes, pero aquellos que están firmes, no está nunca de más decirles, sigan firmes, porque nuestra firmeza de hoy no nos va a servir para mañana. Nuestra firmeza de hoy nos sirve para decir, Señor, estoy agarrado de ti, pero mañana quiero seguir agarrado de ti. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que segundo llamado, si estamos llamados a marcar la diferencia, estamos llamados a estar firmes. Pero escuchen esta parte. Estamos llamados o tenemos un llamado a la unidad. Versos 2 y verso 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiero que te ubiques conmigo rápidamente en esto, porque tú y yo estamos hoy escuchando este texto, pero los primeros, la audiencia que recibió este texto, la iglesia de Filipo, piensa por un momento, están todos reunidos así como nosotros, primer día de la semana. Llega el pastor y dice, nos llegó la carta de Pablo. ¿Recuerdan? Él estaba preso. Llegamos al hermano aquel para que llevara los donativos. Y él nos ha enviado una carta de regreso. Todos se sientan. Quizás ya ellos alabaron, primer siglo. La iglesia está reunida y dice el pastor, empieza a leer. Y cuando llega a este verso, está Evodia sentada en una parte y está Síntique sentada en la otra. Y escuchen cómo dice el pastor. Miren, Pablo nos dice, porque cuando aquello, evidentemente no había ni capítulo ni versículo, era corrido todo. Comienza el pastor leyendo los primeros versos, hablando de un saludo, hablando de la oración del apóstol por ellos, hablando de que el vivir es Cristo, el morir es ganancia, hablando de que Jesucristo se humilló. Y los filipenses, yo estoy seguro que estaban siendo ministrados, porque esto es el Evangelio. Hoy tú y yo lo recibimos así, ya todo condensado, pero ellos lo recibieron como una carta que viene del apóstol de parte de Dios. Y creo que ellos están motivados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso ejemplo! Cristo se humilló. Mira cómo Él no se aferró a ser Dios y se despojó de su gloria y vino a nosotros. Y llega a este versículo. Evodia aquí y Síntique allá. Ruego a Evodia y a Síntique. Y Evodia estaba como que mirando el teléfono en ese momento. Déjame ponerlo en vibrador porque hay que mantener la disciplina. Ella pone el teléfono y ruego a Evodia y a Síntique que Pablo, a cientos de kilómetros,
escriba a estos hermanos y mencione su nombre, yo creo que esto es alarmante. Piensa por un momento que estamos aquí y de pronto digo, muy bien, a Carlos Labrador, a Raitel Pérez Ross, quiero decirles esto. Dice, oh, García. ¿Qué pasa aquí? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Interesantemente, el nombre de Evodia o Euodia, nosotros tenemos una hermana entre nosotros que se llama Elodia, ¿verdad? Pero no está por ahí, no fue contigo esta. Dice Evodia significa buen viaje. El término Euodia significa un buen viaje. Pero parece ser que lo que Síntique quería era que Evodia cogiera un buen viaje y se perdiera al lado suyo. Y el nombre de Síntique significaba afortunada. Me encantan esos dos significados, porque una, un buen viaje, y la otra, una afortunada, tenían discrepancia entre ellos. Y escuche, estamos hablando de dos hermanas en la fe. Estamos hablando de dos, posiblemente ancianas, porque Pablo habla de aquí de una diferencia de años, que desde que llegó el Evangelio a que él está dando, dice, yo le ruego a estas dos hermanas, mencionadas por los nombres, dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Esta palabra, sentir, en el griego tiene que ver con pensamiento. Que sean de una misma mente, que sean de un mismo pensamiento, que sean de ese sentir. No es como que siéntanse bien, no es ese sentir emocional, sino de un sentir intelectual. Y hermano, aunque la ciencia lo ha demostrado, nosotros lo entendemos por la palabra del Señor, que nuestra mente, ahí está todo. Hablamos del corazón, los sentimientos, pero es en nuestra mente de donde sale todo, desde nuestra mente. Y fíjense cómo dice el apóstol, hay dos hermanas valiosas que necesitan, y toda la iglesia lo estaba escuchando, que sean de un mismo sentir. ¿Cuál habrá sido el problema entre estas dos hermanas? No lo sabemos, pero evidentemente estas dos hermanas estaban enemistadas. Estas dos hermanas que estaban sirviendo al Señor, y no era cualquier enemistad, porque quizás Carlos y Raitel pueden tener un conflicto entre ellos, pero nadie se enteró y en algún día lo van a arreglar. Pero estas dos hermanas tenían un conflicto que toda la iglesia lo sabía y que estaba trayendo problemas a la iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque de no ser así, Pablo no entonces le escribe para que delante de la congregación se mencione sus dos nombres. Era evidentemente un conflicto grande y público. Y recuerdas que hace unos meses atrás, cuando comenzamos la carta a los Filipenses, mencionábamos que en esta carta nosotros vemos un estrecho amor de Pablo por estos hermanos. Pero hermanos míos amados, cuando nos amamos, nos decimos las cosas en la cara. No andamos con chuchuchú, no andamos que sí, que sé yo, que si me río, que sí, Carlito me dijo, pero delante de él me río y lo abrazo y detrás hablo mal. No, los cristianos tenemos que marcar una diferencia. Eso en tu trabajo es el pan de cada día. La hipocresía, aparte de la educación formal, dicen algunos por ahí, la hipocresía es pecado, hermano. Gústele a quien le guste y le pese a quien le pese, la hipocresía es pecado. Le decía a alguien estos días, cuando tienes problema con alguien, llámalo a solas, llámalo de frente. Y si de verdad hay un problema y hay amor de Dios en los dos, se va a solucionar. Si no hay un problema, te van a respetar. ¿Por qué? Yo estoy mirando que Alejandro me está mirando, y será o no será. Carly, compadre, Alejandro veo que me mira y que no sé qué, y mire, en esa, y que me mira, que si no me mira, que si no sé qué, en eso, si yo lo llamo y de verdad hay un problema, vamos a buscar como hijos de Dios arreglarlo. Pero si no lo había, se acabó. Hermano, la vida es muy corta y hay muchos problemas para uno tener que estar con problemas adicionales. Si tienes problemas con un hermano, llámale. Y si había un problema, solucionalo en el Señor. Y si no la había, te va a respetar. Porque a veces, compadre, yo pienso, a mí me parece que tú no me estabas saludando. ¿Qué es lo que pasa? Oye, ni cuenta me da. No, entonces discúlpame porque eso estaba en mi mente. Pero a veces nosotros en la mente nos podemos hacer una carga y una batalla que nunca estuvo. Y el diablo gana terreno en eso, porque entonces nos enemistamos sin ninguna necesidad. Y saquemos la cuenta, hermano. Si el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, imagínense a nuestros hermanos. Al final hay que amarse y hay que perdonarse. Ahora dice, ruego, no nos olvidemos de estas dos hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Hay un historiador que para mí es una referencia,
que habla de Evodia y de Síntique, y quiero mencionarte 3 ideas o 4 ideas que él dice. Él es William Hendrickson. Él, comentando la carta a los filipenses respecto a estas 2 mujeres, dice: cuando esta carta se escribe, ellas eran y habían sido durante algún tiempo miembros de la iglesia de Filipo. Cuando la iglesia fue fundada, o en la última visita de Pablo a Filipo, ellas fueron colaboradoras de Pablo. No estamos hablando de cualquier hermana, no estamos hablando de una recién convertida, estamos hablando de misioneras, estamos hablando de mujeres de testimonio. Ahora dice este autor, una importante desavenencia, lo que ya mencionábamos, no sabemos cuál, relacionada con la obra en el reino, surgió entre ellas, lo cual fue motivo del llamado del apóstol. A pesar de eso, son objeto del solícito cuidado y profundo amor cristiano de Pablo. ¿Por qué? Porque son cristianas, son hermanas. ¿Dónde sabemos esto que son hermanas? Bueno, mire, cuando más adelante dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Ese término compañero es sísigo en griego, que algunos creen, incluso hay algunas versiones que dicen: te ruego a ti, sísigo, y algunos creen que ese era el nombre de este hermano, pero otros simplemente traducen como compañero, porque la palabra es lo mismo. Lo cierto es que Pablo le está rogando a otro creyente de la iglesia, dice: que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿Captas la idea, verdad? 2 hermanas de buen testimonio, 2 hermanas maduras en Cristo que tienen problemas. ¿Ah? ¿Los cristianos no tenemos problemas? Sí. ¿Llevamos tiempo en el evangelio y tenemos problemas? Sí. ¿Que podemos llevar años en el ministerio y tener problemas? Sí. Porque seguimos luchando con la carne. El problema más grande no es tener problemas. El problema es tener problemas y no solucionarlo, hermano. Si yo tengo un conflicto con alguien en la iglesia, la solución no es sentarme en el otro banco. Porque aunque estés lejos de ella físicamente delante de Dios, ¿qué estamos dando delante de Dios? ¿Recuerda lo que Jesús nos enseñó? Es aquí, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, interesantemente dice que tu hermano, no está hablando ahora necesariamente de alguien de la calle, dice que tu hermano tiene algo contra ti, y no está diciendo que eso que tenga contra ti lo provocaste tú o lo provocó él. Qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tenga algo contra mi hermano, puede ser porque él me dijo algo, o puede ser porque no me ha dicho nada, pero algo yo hice contra él. Por eso el contra ti no está buscando culpable. En el texto Jesús lo que está hablando es: reconcíliate. 2 mujeres que habían combatido en el evangelio con Pablo. Yo no sé usted, pero a mí me hubiese encantado estar al lado de Pablo predicando, aprendiendo de él, escuchándole. Estas 2 mujeres tuvieron ese privilegio. Y dice el apóstol, con Clemente también, incluso menciona a otro hermano, y los demás colaboradores míos, menciona más hermanos misioneros y colaboradores, dice, cuyos nombres, y escuchen esto, están en el libro de la vida. Esto es para cristianos. Nosotros sabemos que en las congregaciones hay de todo. Hay creyentes y no creyentes. Hay genuinos y farsantes, hay de todo. Pero esto específicamente es para 2 hijas de Dios, para 2 siervas, para 2 hermanas en el evangelio, que algo, hermano, todos los que estamos aquí sabemos que para tener un problema no hace falta grandes cosas. A veces en la casa los problemas más grandes fueron por las cosas más insignificantes. Y el vaso, ¿por qué lo pusiste así? No, a mí me gusta ponerlo así, que el agua se cubre con una atmósfera y casi que termina en divorcio, porque el vaso tenía que estar así boca abajo. ¿Sí o no? A ver, lo que discuten esos vasos. Por una tontería. ¿Cuántas veces en el matrimonio se está discutiendo por algo y cuando uno hace una pausa y va a lo que desencadenó todo, no fue nada? Porque no necesitamos tantas cosas para en una mente o para con una naturaleza pecaminosa, luchando contra el pecado, no necesitamos grandes argumentos para fajarnos. Y así mismo pasa en la iglesia. Interesantemente, incluso cuando los hermanos se ponen porque quieren hacer un devocional o por hacer una actividad, todos los hermanos que están acá, que han trabajado sirviendo al Señor en algún área de la iglesia, saben que cuando estás trabajando para servir en algún área, para hacer algo, siempre hay problemas. E incluso siempre hay molestos. A unos porque le gustó tanto y a otros porque le gustó tanto, pero como no lo hicieron ellos, aún así van a probar problemas. Mire, siempre vamos a tener ese tipo de personas
que todo el mundo dice sí y él dice no. ¿Por qué? No, porque todo el mundo no puede estar de acuerdo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un balance. Pero la palabra del Señor dice, el apóstol está llamando a la unidad. Interesantemente, escuchen, porque vivimos en un país donde hay falsa unidad. Usted sabe que no estamos hablando de inglés, los ingleses. En un país donde te sale por el televisor, todo el mundo salió a votar, todo el mundo está celebrando el 26, todo el mundo está alegre, todo el mundo está en la tienda comprando cosas. Y dice, ¿y eso dónde es? ¿Qué país es eso? ¿Sí? Yo en un momento traté de llevar la java y ponerla al lado del televisor para llenarla. Yo digo, ¿dónde se ve este noticiero? ¿Dónde se ven estas informaciones? Todo es bueno y sale la gente, no, cuando los apagones de verdad, no, porque ya no nos están quitando la corriente. ¿De dónde son ellos? Porque la falsa unidad es para demostrar, y eso no solo pasa en Cuba, eso pasa en muchos lugares, que quieren demostrarte que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo siente lo mismo. Escuche, ni en el Evangelio todo el mundo piensa igual. Ni en el Evangelio todo el mundo piensa igual. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Me decía un hermano que por ética, evidentemente no voy a mencionar su nombre, pero que tiene una gran responsabilidad, que un jefe superior tuvo un gran altercado con esta persona, porque el jefe le dijo, usted tiene que bajar la cabeza y no tiene que, necesitamos más gente que baje la cabeza. Dijo una persona. ¿Cómo? Y yo tengo libre albedrío, no tengo mente, no estudié, no tengo mis ideas, no tengo... Hermanos, pensar igual es imposible en una naturaleza caída. Por eso era lo más normal que Evodia y Síntique tuvieran un altercado. Pero es lo más bíblico que ellas buscaran la unidad, y no cualquier unidad. No la unidad de que, está bien, pensamos ahora lo mismo. Cuando dos piensan lo mismo exactamente en todo, evidentemente uno dejó de pensar. Porque es imposible. Cuando yo digo, no, Carlito, bueno, yo uso Carlito porque siempre estamos aquí, siempre está cerca, y es mi hermano. Pero yo digo, no, Carlito y yo pensamos igual en todo. Busca que en algún punto alguien dejó de pensar, porque es imposible, hermano. Ahora, que pensemos diferente, que actuemos diferente, que tengamos diferentes intereses, no significa que seamos de un mismo sentir. ¿Y cómo termina la frase, Pablo? ¿Un mismo sentir en qué? En el Señor. Ahí es donde está nuestra unidad. Fíjense cómo dice, le ruego, verso 2, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es imposible estar unidos, hermano. Es imposible marcar la diferencia del mundo, hermano. En tu trabajo, ¿cuánta gente no está enemistada? Y el día de la fiesta, o el día de no sé, de la reunión o de algo, son los mejores amigos y hasta se abrazan y se tiran fotos juntos. Pero tú sabes que es hipocresía. La iglesia está llamada a marcar una diferencia. Si tengo un problema con mi hermano, con mi hermana, estoy llamado a llamarle a él o a ella y decir, no es que vamos a hacer las paces, sino que vamos a hacer del mismo sentir en el Señor. Tú puedes seguir pensando de una forma, yo sigo pensando de otra, pero hay algo que nos une, que es más grande que lo que tú puedas tener diferente a tu hermano, y es el Señor. ¿Cuándo pueden decir amén? Dice, Evodia y Síntique, buen viaje y afortunada. Quizás Síntique miraba a buen viaje, a Evodia, y decía, ojalá tenga un buen viaje bien lejos. Y quizás Evodia miraba afortunada, que Síntique decía, qué afortunada yo sería si ella no estuviera a mi lado. Pero en la vida cristiana, te doy un secreto. En la vida cristiana tenemos que tratar con hermanos que se nos hace un poco más difícil tratar con ellos que con otros. ¿Sabe por qué? Porque no somos perfectos. Porque seguimos peleando contra nuestra carne. Y lo que nos une es el mismo pensamiento en el Señor. Dice entonces, en esta unidad Pablo involucra, como ya le leí, a este otro compañero, que puede ser que su nombre haya sido Cícigo o no. Involucra a Clemente y a los demás colaboradores, ¿a qué? A que ayuden a estas hermanas a que sean de un mismo sentir. Ojo, porque hablamos de Evodia y hablamos de Síntique, que estaban enemistadas, pero los que estaban alrededor parece ser que hasta ese momento no habían hecho nada. Cuando yo veo a mis dos hermanos enemistados,
Escúchame, porque esto pasa todos los días. Yo sé que dos de mis hermanos están enemistados y me paro de un lado. ¿Verdad? Lo que le hicieron fue tremendo. Eso no se le hace a nadie. Eso no es de cristiano. Usted sabe lo que usted está haciendo, ¿no? Usted está cogiendo, bueno, iba a decir gasolina, pero está perdida. Bueno, que no está perdido. Abstráiganse. Usted está cogiendo una cubeta de gasolina y le está haciendo así, mira. Y la hermana viene con un fósforo. No, tuvo un problema. Y usted está diciendo, no, eso no se le hace a nadie. Y eso yo, tú. Pero tranquila, hermana, Dios es justo. Ay, hermano, hay mucha gente que tiene el ministerio de las llamaradas en la iglesia. Que lejos de decir, no, tranquilo, mira, habla con él, habla con ella, vamos a orar, tranquilo, no pongas tu mirada en eso porque te puedes desanimar. Necesitamos de eso, que más que alentar al fuego, apaguen fuego. ¿Y sabes lo que significa esos apagafuegos? Lo que Pablo le está diciendo a los demás colaboradores que estaban alrededor de Evodia y Síntique. Les pido a ustedes, mis hermanos, que ayuden a estas que son mujeres fieles, pero que ahora tienen un altercado, que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, no nos alegremos cuando nuestros hermanos están enemistados. No nos alegremos cuando nuestros hermanos tienen problemas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos marcando la diferencia entonces. Y si estamos en el Evangelio, estamos llamados a marcar la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos dos bateristas, tenemos a Albert y tenemos a Manuel. Yo llegué a esta iglesia y yo creo que el único instrumento que yo no machucaba, porque no toco ninguno, pero machuco más o menos cualquiera, era la batería. Yo los veía a ellos tocando, y a Manuel tocando como se cree cosa. Y Albert dando palos. En un concierto. Y las hermanas firme y pero el yo ser inferiores a ellos, en ningún momento dije, ay, si yo lo hago, lo voy a hacer mejor que ellos. No, hermano. Porque eso es un gozo para mí. Ver que hay dos hermanos que son fieles y en eso lo hacen mejor que uno. Porque en el Evangelio no podemos competir. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Si competimos unos contra los otros, estamos mal. Hermanos, estamos llamados a marcar la diferencia. Y marcar la diferencia tiene que ver con matar el ego. Y que si hay que pedir perdón, hay que bajar la cabeza, matar el ego y decir, oye, perdóname. Quizás pensé algo mal de ti. En una ocasión, hace algunos años, alguien me llamó en un campamento en los Ceros del Líbano. Me llama un matrimonio y me dice uno de ellos, mira pastor, yo quiero pedirte perdón por eso. Y no son ni de nuestra iglesia ni nada. Quiero pedirte perdón porque por muchas cosas. Y yo, bueno, pero ¿en qué te pude haber fallado? Y dice, no, tú nunca ni te enteraste, pero lo que pensé de ti, lo que no sé qué, pero perdón por esto y esto y esto. Y verdad que nunca me dijo y yo ni le pregunté. Pero evidentemente esa persona tenía un concepto de mí, había pensado tantas cosas mal de mí. Y algo pasó que se dio cuenta que no era así. Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque recuerden, ese es el pan diario del mundo. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia con el mundo. Mientras al mundo le gusta esa hipocresía y esa mentira y ese grupito y yo soy de aquí, yo soy del otro, yo soy de otro. Pablo nos dice, Evodia y Síntique sean de un mismo sentir en el Señor. Y los que están alrededor, ayuden a estas hermanas a que sean de un mismo sentir en el Señor. Por eso Pablo nos dice, llamados a la unidad. ¿Y quién de nosotros no ha pasado, no está pasando o no pasará por un altercado como Evodia y como Síntique? El llamado sigue siendo el mismo. Llamado a la unidad. Tercer llamado que Pablo nos da es el llamado al regocijo. Qué interesante que después de hablar de estar unidos, mira ahora lo que pasa a Pablo, a regocijarse. ¿Por qué razón? Porque es imposible regocijarse si primero no se arreglan las cosas. Ahora dice en el verso 4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y esta es como la tercera vez que Pablo lo menciona con el calificativo completo. Regocijados ¿en quién? En el Señor. Es imposible tener regocijo en el corazón si no tenemos a Cristo. Porque lo sabemos y lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Regocijarse no es reírse. Regocijarse no es cantar, aunque cuando estamos regocijados podemos hacer cualquiera de estas cosas. Regocijarse es tener la seguridad, cualquiera sea nuestra circunstancia, que Dios está a nuestro lado y que de ahí nadie nos va a mover. Eso es regocijarse. ¿Por qué? Porque el gozo, Gálatas nos dice que ¿qué cosa es?
parte del fruto del Espíritu, es algo que Dios pone en nosotros. Así que fíjense cómo dice, regocijaos en el Señor siempre, y dice Pablo, otra vez les digo, regocijaos. La idea de repetir las cosas, sabemos que el apóstol lo usaba para marcar un énfasis, y él le dice, sea lo que estén pasando, si las circunstancias que estén atravesando, y ojo, porque me encanta hacer esta pregunta, y ya todos sabemos desde dónde Pablo está escribiendo esto. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Y desde una cárcel, él le dice a sus hermanos, regocíjense. Desde una cárcel, él le está dando ánimo a aquellos que no están presos, y le dice, regocíjense en el Señor. En otras palabras, está diciendo, aférrense a Cristo. Aférrense a Cristo con toda su fuerza. Agárrate de Cristo. No, Pablo, que tú, si tú supieras, Pablo, lo que yo estoy pasando, hijo, ¿qué cuento me vas a hacer si yo estoy preso? Por el Evangelio. Y si Pablo, desde la prisión, le dice a sus hermanos en Filipo que se regocijen en el Señor, es porque se puede regocijar en el Señor. Hoy estamos atravesando la crisis más difícil, o una de las más difíciles de nuestra nación, pero el mandato sigue siendo para nosotros también. Regocijémonos en el Señor. Que no hay esto, que no hay lo otro, que no hay aquello, que falta esto, que si no sé qué. Y aún así el mandato, el llamado, sigue siendo el mismo. Iglesia del Buen Samaritano, regocijémonos en el Señor. Pero es que no enumere, que son muchas. No enumere, no hagas lista que no te va a alcanzar. Regocijémonos en el Señor. Esto no es ser masoquista. Masoquista es me gusta esto que estoy pasando. No. Regocijarse, como lo dice Pablo, es no me gusta lo que estoy pasando, pero sé que Dios está en su trono y nadie lo va a mover desde allí. Las noticias son desalentadoras, el futuro no se ve por ningún lugar, pero si Dios está en su trono, nada ni nadie lo va a mover desde ahí, y mi gozo sigue estando en aquel que sustenta todas las cosas. ¿Quién dice amén? Amén. Cuarto llamado, un llamado al buen testimonio. Miren lo que dice el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Interesantemente son dos frases que tú no las puedes separar porque están, aunque aparentemente parecen no tener nada que ver, están completamente entrelazadas. Y le explico rápidamente. ¿Por qué decimos un llamado al buen testimonio? Porque estamos llamados a marcar la diferencia. Dice que vuestra gentileza, la palabra ahí para gentileza viene del griego epiekes, que significa esto no me gustó. Lo que dice este diccionario no me gustó, pero la Biblia no está escrita para que me guste, está escrita para que la obedezca. Un espíritu aguantador, gentileza, la palabra griega, un espíritu aguantador. A mí no me gusta, yo estoy seguro que a usted tampoco le gusta. ¿A quién le gusta aguantar, hermano? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta pasar trabajo? ¿A quién le gusta ver a sus hijos que no tienen, o que usted no tiene todo lo necesario para poder poner en su mesa todo lo que usted quisiera? Hermanos, ¿a quién le gusta que se le rían en la cara? A nadie. A mí no me gusta que gente que lo tiene todo en su mesa me mande a mí a hacer cosas que ellos no hacen. Eso no me gusta. Que se me rían en mi cara, haz esto y pon en el patio esto o aquello. A mí no me gusta eso, hermano. A mí no me gusta que se me rían así hermano, porque nosotros somos cristianos, pero nosotros tenemos vergüenza. Y cuando tú ves gente que se ríe así, dice vuestra gentileza. Y no está diciendo aguanta eso, sopórtalo y apláudelo. No está diciendo que lo aplaudan. Pero está diciendo que como Dios está conmigo, dice que aún esos burladores, que aún esos enemigos puedan ver mi buen testimonio. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con nada. Pero tú, no, yo no creo nada. Los gobiernos de los hombres están perdidos. Los gobiernos de hombres son destructivos. ¿Por qué? Porque son de hombres pecadores. Pero el Señor me llama aún así a mantener un buen testimonio. Y el buen testimonio muchas veces va a implicar en nuestro contexto callarnos y decir, tú estás en el trono, Señor. Que tu justicia se derrame sobre la tierra. Pero que sea la tuya, no la mía. Porque la mía no es justicia, la mía es venganza. Lo que queremos nosotros muchas veces es venganza. Lo que queremos nosotros muchas veces es guillotina y manda a los ángeles y acaba ahora mismo con todos ellos, uno por uno.
con los que sean nuestros enemigos. No estoy hablando de alguien específico, estoy hablando en sentido general con aquellos que aplastan la ciudad, con aquellos que aplastan la familia, con aquellos que van contra los designios de Dios. Sé con ellos hoy, pero el Señor dice en su palabra que esos enemigos van a permanecer, que los enemigos del Evangelio van a estar, pero que yo tengo que dar un buen testimonio. Y buen testimonio es, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero mi confianza sigue estando en el Señor, hermano. Que el sustento de nuestra casa, que la paz de nuestra familia siga estando en el Señor, porque si no fuera así, discúlpenme esto, hermano, es para volverse loco. Si no fuera porque el Señor sustenta mi casa y mi familia, yo creo que muchos de nosotros locos nos hubiésemos vuelto. Pero dice Dios en su palabra que vuestra gentileza, en otras palabras, que vuestro buen testimonio, que vuestra vida cristiana, que su pasión por Cristo sea conocida por toda la gente. Y dice ahora el Señor está cerca. Tú dices, bueno, ¿cómo enlaza Pablo esto aquí? Porque todo en la Biblia está puesto con un propósito. Te lo pongo desde esta perspectiva. Estamos pasando pruebas. Hay gente que se burla, hay gente que machaca, hay gente que sigue poniendo leyes y más leyes contra Dios. Pablo dice, y es el llamado, mantén tu testimonio porque el Señor está al venir ya. Recuerdo en una de las clases del Instituto Timoteo, alguien hizo una pregunta, pero bueno, si el juicio final no es para determinar quién se salva y quién no, sino es más bien un juicio de recompensa para los justos y de condenación para los impíos, ¿para qué hace falta un juicio? Y una de las cosas que le dije, ese juicio es necesario. Número uno, está en su palabra. Número dos, ese juicio, además de estar decretado, es necesario porque la injusticia que vemos hoy, lo que miramos hoy y vemos como el salmista veía que aquellos que maldecían a Dios se le engrosaba. Recuerda, dice que se le salían los ojos y aunque yo sé que esto pueda, tú dices, oye, me están describiendo a fulano. Cualquier parecido con la realidad, yo no tengo problema con eso. Lo que dice su palabra, que aquellos impíos, dice, la gordura se les sale por los ojos, la burla de no conocer a Dios se les sale, se le ve, pero esos impíos, quizás en esta tierra, no van a ser juzgados. Y se van a morir de viejo, algunos de ellos. De viejo, no en paz, porque el que no tiene a Dios no puede tener paz. Pero escucha, pero hay un juicio final. Y en el juicio final, los que estamos en los caminos del Señor y nos aferramos al Señor, tendremos recompensa. Pero aquellos impíos y perversos que durante esta vida han hecho mal y se han deleitado con los que hacen mal, escucha, serán condenados por la eternidad. Y eso a mí no me da alegría, pero me da paz saber que las injusticias que veo hoy, un día van a ser juzgadas todas. Que el Dios que me salvó, hoy me dice, tranquilo Alex, no es por tu fuerza. He hablado con algunos de ustedes, no es por nuestra fuerza. Por eso que nunca vamos a alentar, y la palabra lo dice bien claro, a que los cristianos vayamos a las guerras, vayamos a las manifestaciones, a tirar piedras. No, hermano, nosotros somos gente de paz. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados supremamente los pacificadores. Ese es nuestro llamado. Pero que yo sea pacificador no significa que mi Dios en los cielos no llegará el día en que juzgará a sus enemigos sin paz ninguna y sin misericordia ninguna, sino que de acuerdo a sus impiedades serán juzgados. Y eso me da paz, porque ninguna injusticia alrededor de nosotros va a quedar impune, hermano. No tomemos nosotros la justicia en nuestras manos, dejemos que Dios siga siendo Dios. Por eso dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y aquí no está hablando Pablo que el Señor está en medio nuestro, es decir, su omnipresencia, sino su segunda venida. Dice que todos conozcan tu buen testimonio porque el Señor está cerca. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, el Señor viene por nosotros. Y aunque muchas veces nos levantamos y no lo esperamos, y no estamos pensando en cuándo va a ser el día, lo que sí podemos ver es que su venida cada vez es más inminente. Todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor nos está gritando a voces, permanece firme en el Señor. Sigue aferrado al Señor, porque el día y la hora que nadie lo conoce, Dios sí lo conoce, y cada vez está más cerca.
Quinto y último llamado que quisiera compartir con usted. Un llamado a no afanarse. ¿Qué significa afanarse? Excesiva preocupación. Es como que tú dices, Pablo, afloja, compadre, que el contexto cubano. Pero igual, la Biblia fue escrita para esos filipenses y escrita para nosotros hoy también, ¿verdad? Dice, verso 6, por nada que nos preocupa excesivamente. Yo le pondría una lista, pero como es muy larga, no tenemos tiempo. Pero ¿a quién no le preocupa la comida? ¿A quién no le preocupa el agua? ¿A quién no le preocupa la corriente? Fíjense cómo en nuestro contexto, que lo que debería traer alegría, a veces trae tristeza. Quitaron la corriente a las 6 de la tarde. Ahora estamos en una bonanza, ¿eh? Pero tranquilo, que lo mejor está por venir. Entonces, en esa bonanza, cuando te quitaban la corriente a las 6 y te la ponían a las 8, la gente en vez de alegrarse decía, ay, mi madre. ¿Por qué? Y tú decías, pero oye, pero si llegó la corriente, no, porque si la pusieron ahora temprano no van a quitarlo ahorita y por ahí. Después, ¿quién duerme la madrugada? Es que, hermano, eso es de loco. La mente de un cubano no es fácil. Porque tú estás calculando cuánto no lo hacemos. Porque mire, ahora en una billetera, los hombres que somos los que más usamos billetera, ¿no? Tener ahí 1,000 pesos, como ahora todos los billetes son chiquiticos, es así, una cosa así. Entonces uno anda asustado, pero no, se está podrido el billete. Si lo que tengo aquí es una libre malanga, hijo, que aquí no tengo más que eso. Y usted va, y usted está en la placita, y usted está sacando cuenta. Madres que están aquí, seanme sinceras, que ya tienen hijos grandes. Cuando el niño le dijeron, no, ya puede comer malanga, ¿quién no se alegra por eso? ¿Usted no se alegró por eso? Estamos hablando de las más allá, de las más allá. ¡Ay, qué rico! El niño está comiendo malanga. Cuando Jessie me dijo, la doctora la mandó a comer malanga, se me aguaron los ojos. Teta. Libre de costo, es free. Porque créanme que hay un momento en que en la situación como está, uno dice, no, hay que hacer cola después de algo para prenderse de la teta, que aquí no es nada. Y cuando uno va a comprar la malanga, tú estás sacando cuenta, ¿no? Tengo aquí eso de 200 pesos. Aquí no lo ha pasado, porque a mí no me ha pasado, ¿no? Ponme ahí 2 libras de mango. Tanto, quítala. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ya no te la va a llevar. No, es que en la casa hay. Ponla cuando te dicen el precio, gracias, nos vemos, y ya, le haces la cruz. No como Bodia y Cintique, pero a ese carretillero tú no vas más. Y el problema es que el otro cobra lo mismo o más caro. Hermano, a que no traiga preocupación eso, es imposible. Escuche, lo que Pablo está diciendo aquí es que no nos afanemos. Yo creo que es responsable preocuparse por las cosas como Dios nos dice en su palabra. Por ejemplo, los que proveemos para el hogar nos preocupamos cuando no hay algún alimento, pero nos ocupamos, ¿sí o no? Estoy preocupado, pero voy a ocuparme. El afanarse aquí es cuando tú te afanas de tal manera que número 1 te olvidas que Dios es Dios, que número 2 te olvidas que tú eres su hijo, que número 3 te olvidas que tú tienes que marcar una diferencia con el mundo. Por eso Pablo dice, por nada. Ay, hermano, y cuando nada se dice así de esta manera, se entiende, por ninguna de estas cosas que hoy tú estás excesivamente preocupado, dice, te afanes. ¿Por qué? Y esto lo está diciendo el Señor. Si esto me lo dice algún hermano, yo no lo creo, pero como lo dice el Señor, tenemos que practicarlo, ¿sí o no? Dice, por nada estéis afanosos. Y nos da, si el afán es el virus, nos da el antivirus. ¿Cuál es el antivirus para no afanarse? ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones, es decir, aquello que te trae excesiva preocupación,
conviértala en una petición delante de Dios. Aquello que te tiene la cabeza así como, yo me asusto cuando dice, se está acabando el muslito de pollo, el filecito de huevo. Hoy comer huevo hoy, eso es de millonario. Boniato, el boniato que se regalaba, es un lujo. Si usted tiene pensado comer, es verdad, sí, lo dijo Carlito, no yo, pero boniato normalmente era para los perros. Perro, comer boniato, me fajo con el perro si me coge boniato. Mi amado hermano, y el Señor nos dice en su palabra que por ninguna de estas cosas, escuchen, nos preocupemos excesivamente. Es una preocupación, el afán, para explicarlo de una forma bien sencilla, es esa preocupación que uno tiene, pero que te llega a olvidarte de Dios, a olvidarte de tu fe, a cometer locuras, a hacer y deshacer cosas que no hay que hacer por estar tan preocupado. Mas el Señor dice, por nada estéis afanados, más bien sean conocidas vuestras peticiones. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Cómo? Con toda qué cosa. Oración, es decir, para no afanarte, número uno, ponlo una petición. Ora a tu Dios, dice, con toda oración y ruego. Ruega a tu Dios. Hay cosas por las que a veces alguien externo me ruega a mí que yo no se las doy, porque no las necesita. ¿A qué padre el hijo en ocasiones no le está rogando y le está diciendo, dame la tijera, y empieza a llorar porque quería la tijera, una tijera puntiaguda? Puedes rogar, puedes batallar, pero no te la voy a dar, porque no la necesitas y más que bien te puede hacer un mal. Pero dice Pablo, que sus peticiones sean conocidas delante del Señor con toda oración y ruego, y dice con acción de gracia. Hermano, esto debería cambiar nuestras oraciones. Muchas veces cuando uno va y dice, Señor, ayúdame a poder encontrar el alimento y el sustento para mi familia, pero dice con acción de gracias. Esa acción de gracias es, Señor, ayúdame, y mientras me ayudas yo te voy a dar gracias, porque tú nunca me has faltado. Hermano, en nuestros días más difíciles, ¿cuántos pueden decir amén? En nuestros días más difíciles, Dios ha seguido siendo y seguirá siendo nuestro sustento. Porque hay un pasaje que no es que yo tenga que aferrarme del pasaje, es que ya Él me lo dio. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo le doy gracias al Señor porque aunque la situación es bien crítica, mis hijos no van a mendigar pan, mis hijos no van a salir por las calles a pedirle pan a otro, porque de alguna u otra manera Dios seguirá supliendo a mi familia. ¿Alguien dice amén? Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y termina diciendo Pablo, yo creo que este es el cuño de marcar una diferencia. Y la paz de Dios. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, aunque no lo comprenda, su paz me sostiene. ¿Alguien dice amén? Aunque no vea solución humana, su paz me sostiene. Dice así, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, la paz de Dios es nuestro sustento. Dios nos llama a marcar la diferencia. Un llamado a la firmeza, permanezcamos firmes en el Señor. Un llamado a la unidad, sigamos unidos en un mismo sentir en el Señor. Un llamado al regocijo, regocijémonos en el Señor. Un llamado al buen testimonio, recordemos, el Señor está cerca y yo quiero ser hallado fiel cuando Él venga también. Y por último, un llamado a no afanarnos. Más que afanarnos y preocuparnos, pongamos en las manos de Dios nuestras cargas. Hagamos nosotros la parte que nos corresponde de luchar por el alimento. Y sigamos confiando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso podemos decir, Señor, gracias. Porque si tú me llamas a marcar la diferencia, se puede marcar la diferencia, y tus bendiciones son innumerables para aquellos que vivimos marcando la diferencia en este mundo. Si este mundo quiere seguir afanado,
si este mundo quiere seguir en la hipocresía, si este mundo quiere seguir dando mal testimonio, sin regocijarse, sin ninguna de estas cosas, evidentemente ellos están haciendo de lo que hay en su corazón. Pero nosotros que hemos sido rescatados de este mundo, tenemos que marcar una diferencia con este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a marcar la diferencia con este mundo, porque tú nos llamas, tú nos amas, tú nos sostienes y tu paz nos da seguridad, Señor. En tus manos estamos. Te damos gracias y tu palabra expuesta, ayúdanos a ponerla en práctica en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.